el nombre de Jesús. Amén y amén. Buenos días, iglesia. Qué rico poder estar de nuevo compartiendo la palabra del Señor con ustedes. Y qué rico estar acá de nuevo porque es como un poquito más íntimo, no sé si les pasa, que es como que estamos más apretaditos, como que podemos fluir más o podemos incluso improvisar en el buen sentido de la palabra la adoración. Quería saludar a la gran iglesia de Ecuador, a los que están afuera, afuera de Santiago, fuera de Chile también, al hermano Miguel, que me acuerdo que está fuera de Chile. Y quería conversarles de algo esta mañana. Bueno, esta semana el Señor nos ha estado hablando sobre cómo nos quiere perfeccionar, cómo nos ha llamado, cómo nos ha justificado, ¿cierto? No sé si se acuerda de las predicaciones, de las predicas anteriores, perdón. Pero para que el Señor nos perfeccione, como nos ha estado enseñando el pastor, el Señor me mostraba que es necesario que podamos llegar a una madurez espiritual. Para que podamos ser perfeccionados necesitamos ser más maduros espiritualmente. Y esto es importante porque si no maduramos espiritualmente, el Señor no nos va a poder entregar mayores responsabilidades, no nos va a poder entregar mayores bendiciones, ¿cierto? Si no tenemos una plena madurez espiritual, no vamos a alcanzar lo que el Señor nos quiere entregar. ¿Amén? Porque el Señor siempre nos quiere entregar algo. Siempre el Señor nos va a querer entregar algo. Pero debemos ser maduros espiritualmente. Por ejemplo, en una empresa, nunca le van a entregar un cargo, por ejemplo, importante, ni siquiera ni un cargo a un niño, por ejemplo, ¿cierto? Porque no va a saber cómo lidiar, cómo trabajar con personas, cómo trabajar bajo presión, cómo desenvolverse, ¿cierto? E incluso en las empresas hacen selección de personal para conocer la habilidad o las características psicoemocionales de las personas, cuán maduros son, cuáles son sus metas en la vida, si tiene familia o no tiene familia, ¿cierto? Para saber si está capacitado para poder tomar ese cargo que le están entregando. Por ejemplo, en la vida diaria, ¿usted le entregaría el sueldo del mes a un niño para que lo administre? Imposible, ¿cierto? Claro, se iría a comprar puros juguetes, lo más probable, y no pagaría las cuentas ni comida para la semana, ¿cierto? Es lo mismo en la vida espiritual, pasa exactamente lo mismo. El Señor no nos va a entregar nada más de lo que Él nos quiere entregar si no maduramos, si no llegamos a un nuevo nivel. Amén. Y en la Biblia en muchas ocasiones se nos hace referencia a que no debemos comportarnos como niños, en el sentido de la madurez. Y en la palabra en Hebreos 5:12, justo no está la Roma, pero la puede buscar si quiere usted en su Biblia, en su app o donde la tenga. Hebreos 5:12 y 13. Amén. Me avisa cuando la encuentre para que la leamos juntos. Amén. Ahí ya la Romy también la proyectó. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Este versículo nos habla, o estos dos versículos nos hablan de inmadurez espiritual, que yo creo que a mí sobre todo me pasa, a muchos de nosotros nos pasa, que todavía no somos maduros espiritualmente. Y es bien fuerte lo que dice la palabra, sobre todo en el 12, porque teniendo que estar en un nivel superior, ya que muchos llevamos mucho tiempo en los caminos del Señor, todavía nos quedamos estancados sin poder avanzar, porque nos falta madurez. ¿Cuántas cosas nos perdemos de las que el Señor nos tiene para nosotros porque no tenemos la madurez suficiente para poder alcanzarlas, para que se nos sean entregadas? ¿Cuántas bendiciones no nos toca porque somos inmaduros espiritualmente?
¿Cuánta revelación no se nos es entregada porque somos inmaduros espiritualmente? Aquí habla de que necesitamos leche en vez de alimentos sólidos, ¿cierto? De que no se nos pueda hablar de cosas más avanzadas porque todavía somos niños espiritualmente. Lo voy a leer en otra versión para que quede un poquito más claro. Hace tanto que son creyentes que ya deberían estar enseñando a otros. Amén. A mí me gustaría enseñar a otros, todavía no lo soy. Lo más probable es porque soy inmaduro espiritualmente todavía. Pero ¿cuántos de nosotros llevamos mucho tiempo, como les decía, y todavía no enseñamos a otros? Amén. ¿Cuántos deberíamos estar enseñando a otros? En cambio necesitan a alguien que vuelva a enseñarles las cosas básicas de la palabra de Dios. O sea, en vez de seguir avanzando, retrocedemos muchas veces, ¿cierto? Porque nos falta madurez, nos falta ver más allá. El Señor quiere perfeccionarnos, como nos enseñó el pastor estas 2 últimas semanas más o menos. Quiere bendecirnos, quiere revelarnos su palabra. Amén. Más allá de lo que nosotros leemos a simple vista. El Señor quiere entregarnos revelación, pero necesitamos madurar espiritualmente. Amén, iglesia. Necesitamos madurar y que la iglesia pueda subir a un segundo nivel. Podamos ver más allá lo sobrenatural. Amén. Y cómo podemos asegurar esta madurez espiritual. Yo estaba leyendo la Biblia, buscando ahí, cuando el Señor me decía que hablara como esto de la madurez. Y desprendí al menos 5 puntos, bien breves, pero al menos 5 puntos de cómo podemos asegurar la madurez espiritual. Como punto número 1, en Corintios 13:11. No sé si también la puedo ir buscando para que vayamos leyendo. 1 Corintios 13:11. Como punto número 1 debemos dejar las cosas de niños. ¿Amén? Y doy el ejemplo de niños no porque, bueno, la palabra obviamente también nos habla así, pero no porque los niños, los más pequeñitos, sean malos, por así decirlo, sino porque ellos son inmaduros y está bien que lo sean, porque se están desarrollando. Amén. Igual que nosotros que nos estamos desarrollando, pero a veces nosotros nos tardamos tanto en desarrollarnos que nos quedamos estancados. Amén. En el versículo 11, cuando yo era niño hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre dejé lo que era de niño. Bueno, claro, debemos dejar de actuar como niños, amén, como niños espirituales, amén, o de reaccionar como niños cuando viene una dificultad, amén, como los niños no tienen templanza, por ejemplo, para reaccionar ante una dificultad, ¿cierto? Reaccionan por instinto, apresuradamente, no piensan en el futuro, ¿cierto? Los niños piensan solamente más en el presente cuando uno era niño, no tiene más preocupaciones, ¿cierto? Entonces tenemos que cambiar nuestro actuar y nuestra manera de pensar y dejar las cosas que son de niño. Porque ¿qué pasa si a un niño no le dan lo que quiere? Yo lo veo con el Mati ahora, hace unos meses entró en la etapa esa de que si uno le quita algo se pone a llorar. Se siente y es como un daño gigante que uno le hizo y llora desconsoladamente, se llega a ahogar llorando porque le quitaron algo, no le dieron lo que él quería. Amén. Aunque yo se lo haya quitado porque eso era peligroso para él. La mayoría de las veces que le quito algo porque es algo que no se puede ahogar o qué sé yo, ¿no? Es porque no es bueno para él. Como cristianos que necesitamos, que tenemos que alcanzar la madurez, no podemos tener estas actitudes de niños. Por ejemplo, si somos corregidos, no podemos pescar nuestras cosas e irnos porque no me gustó lo que no me dijeron. Esa es una actitud de niño. Amén. Esa es una actitud de niño. O sea, si a mí me corrigieron, reacciono igual, por ejemplo, con Mati, me pongo a llorar y me voy. Si usted corrige a su hijo, ¿cierto? Lo hace por su bien, ¿cierto? Cuando el Padre nos corrige es porque es por nuestro bien. Aunque uno no vea más allá, ¿cierto? Y lo hace por su bien para que no tropiece, para que no sea dañado, ¿cierto? Uno para eso corrige a los hijos. A pesar de que nuestro hijo quiera eso y no vea más allá, ¿cierto? Usted sabe que es lo mejor para él. En el ámbito espiritual, el Señor conoce lo que es mejor para nosotros. Amén. El Señor ve más allá.
Y nosotros como cristianos que queremos alcanzar la madurez, tenemos que entender esto y ver más allá. Amén. Como segundo punto, debemos cultivar el entendimiento. En 1 Corintios 14:20, debemos madurar nuestra manera de pensar, la forma de razonar cada vez que se nos presenta una dificultad. El versículo 20. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Como les decía, debemos madurar nuestra manera de pensar. Y ahí podemos entender, cuando maduramos nuestra manera de pensar y cultivamos el entendimiento, podemos entender lo que el pastor nos hablaba hace 2 semanas atrás, si no me equivoco, cuando nos decía que las cosas, a los hijos de Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Amén. Cuando maduramos nuestra manera de pensar, podemos entender esto, porque es difícil de repente estar en dificultad y agradecer al Señor, como decía el pastor esa vez, ¿cierto? Pero si nosotros maduramos nuestra manera de pensar, podemos darle gracias al Señor en la dificultad. Amén. No es imposible, de verdad, no es imposible darle gracias al Señor cuando uno lo está pasando mal. Que hasta lo malo que no esté ocurriendo va a ser para una bendición. Los hijos de Dios debemos, los cristianos maduros, por así decirlo, tenemos que mirar más allá. No podemos mirar solamente el aquí y el ahora. El Señor la otra vez me hablaba o me hacía entender en el discipulado de Apocalipsis, que los hijos de Dios no pueden pensar en el aquí y el ahora. Tienen que pensar más allá. Es imposible que un cristiano solo se proyecte para el momento. Amén. Por eso cuando nos pasa una dificultad nos ahogamos en un vaso de agua, porque estamos pensando solamente en el momento de la dificultad y no vemos la bendición que hay más allá si es una prueba del Señor. Amén. Cuando llegamos a una madurez espiritual, podemos entender entonces que necesitamos ser pasados por fuego para que podamos llegar al siguiente nivel. Amén. Como tercer punto de los 5 que le había hablado al principio, debemos esforzarnos en pos de la estatura de Cristo. El pastor también nos hablaba de esto la semana pasada, en Efesios 4:13. El versículo 13 dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Qué significa esto en resumen? Porque ya también el pastor lo habló antes. Que tenemos que parecernos a Jesús. Amén. Debemos tener su madurez. Debemos mirarlo a Él. Para que cuando los demás o la gente del mundo te vean, digan: Él es cristiano, no porque va todos los domingos a la iglesia, sino que Él es cristiano por la forma en que actúa, que razona. Amén. Y la manera en que se comporta, que es de una manera diferente al mundo. Amén. Nosotros debemos reaccionar de una manera diferente al mundo. Amén. Y no como toda la gente y no caer como toda la gente que cae en lo primero que encuentra. Amén. Nosotros debemos reaccionar con madurez, siempre buscando al Señor. Que el Señor sea lo primero que nosotros busquemos cuando tenemos una dificultad. Amén. Para alcanzar una madurez espiritual debemos entonces parecernos a Cristo. Esto es importante porque dentro de nuestras vidas tenemos muchos referentes, ¿cierto? Admiramos de repente a muchas personas, familiares o nuestros padres, y tendemos a parecernos a ellos, ¿cierto? Tendemos a parecernos a ellos porque los admiramos. Pero la palabra de Dios nos dice claramente que tenemos que imitar a Cristo y parecernos a Él. Amén. Esto es fundamental, iglesia, es fundamental para que podamos alcanzar una madurez espiritual. Amén. Como punto 4, para que podamos asegurar la madurez espiritual. En Hebreos 5:14 debemos participar de las verdades más profundas del Evangelio. Amén. Para alcanzar la madurez espiritual debemos ser claros para discernir lo bueno de lo malo. Amén.
El versículo 14 de Hebreos 5 dice: pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentimientos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Amén. Es como obvio, igual que uno diga, un cristiano tiene que saber lo que es bueno y malo, ¿cierto? Pero en el mundo que vivimos, en el mundo que vivimos actualmente, si no estamos maduros espiritualmente, no vamos a poder discernir el pecado, iglesia. De verdad, estamos en un mundo donde ya se le está llamando bueno a lo que es malo. Amén. Entonces, si no somos maduros para darnos cuenta de esto, para tener discernimiento de esto, es imposible que se nos dé a comer alimento sólido, porque no vamos a entender muchas cosas, o vamos a cuestionar cosas que no deben ser cuestionadas. Va a ser imposible que nos podamos desarrollar espiritualmente y que alcancemos el nivel de estar a la altura de la plenitud de Cristo. Porque si somos inmaduros nos comenzamos a conformar con este mundo, como dice Pablo a los romanos. Amén. Nos comenzamos a conformar con este mundo y comenzamos a aceptar cosas que no debemos aceptar. Amén. Cuando estamos inmaduros espiritualmente comenzamos a aceptar cosas que no se deben aceptar. Amén. Comenzamos a tolerar cosas que no se deben tolerar. Y comenzamos a caer en cosas que no debemos caer. Amén. Por eso tenemos que estar firmes. Y no solamente firmes, sino que maduros espiritualmente. Necesitamos alcanzar madurez para que podamos adentrarnos en las verdades más profundas del Evangelio, como les decía. Porque si no, lo que nos van a dar de comer nos va a hacer mal para la guata. Amén. Si no estamos maduros espiritualmente, no vamos a poder escudriñar más la palabra y no van a poder venir revelación a nuestra vida. Amén. Porque no vamos a poder soportarlo. Amén. Y vamos a tener que seguir tomando solo lechecita, ¿no? Y nos vamos a quedar estancados. Amén. Como último punto, para asegurar la madurez espiritual, debemos vencer la tentación. Primera de Juan 2:14. Cuando sabemos discernir y vencer la tentación, podemos alcanzar un nuevo nivel de madurez espiritual. Amén. Les he escrito a ustedes, que son hijos de Dios, porque conocen al Padre. Les he escrito a ustedes, los que son maduros en la fe, porque conocen a Cristo, quien existe desde el principio. Les he escrito a ustedes, los que son jóvenes en la fe, porque son fuertes. La palabra de Dios vive en sus corazones y han ganado la batalla contra el maligno. Amén. Los que han ganado la batalla contra el maligno tienen derecho, como lo hizo aquí Juan, que le mandó esta carta, a esta persona en Asia Menor, a estas comunidades. Lo eligió a ellos, ¿por qué? Porque aquí dice, porque son maduros en la fe. Les pudo hablar de otra manera, les pudo hablar de otras cosas. Amén. Una persona madura espiritualmente puede vencer la tentación. Amén. Y se le puede hablar de cosas mayores. Y cuando hablo de tentación no me refiero solo a la tentación sexual, por ejemplo, económica, del dinero, tentación de falso ídolo, sino que también, por ejemplo, a la tentación de hablar cuando debemos callar. Amén. ¿Cuántos sienten tentación de repente o hemos sentido tentación de hablar y tenemos que quedarnos callados? Amén. Cuando somos maduros espiritualmente, podemos vencer la tentación. Amén. Cuando somos maduros en la fe, podemos vencer todas estas tentaciones. Porque la persona que es madura espiritualmente piensa primero. Amén. Se le presenta algo y piensa primero. Amén. No llega y actúa ante un deseo que se le presenta. Amén. Se detiene y considera la consecuencia de lo que va a hacer. Debemos ser maduros espiritualmente para que podamos detenernos y pensar que lo que se nos está presentando adelante es algo que me va a beneficiar o no. Es algo en lo que voy a caer y no voy a poder salir. Amén. El cristiano maduro, como les decía anteriormente, ve más allá del escenario en el que está parado. Y el Señor me instaba a decirle esto, que el cristiano tiene que mirar más allá. Amén. No solamente donde está parado en este momento. Tiene que mirar más allá para que pueda alcanzar madurez. Amén. No actuar por sentimiento y las pasiones del momento. Amén. Es importante, hermano,
que podamos buscar la manera de madurar espiritualmente día a día. Amén. Como lo veíamos en estos 5 puntos que les comentaba. Y lo digo no con el afán de, les comento esto, se lo entrego por así decirlo, no con el afán de, o con el deseo de criticar o de reprender, por así decirlo, no sé cómo es la palabra, de corregir, sino que con el afán de animarlos. Amén. Con el afán de animarlos a que podamos buscar la perfección del Dios. Amén. Como se nos ha estado enseñando en esta semana. De que podamos llegar al siguiente nivel. Amén. Para que el Señor pueda seguir perfeccionándolos, a un nivel superlativo. Que ni siquiera nosotros imaginamos. Que nadie se imagina. Eso es lo que quiero entregarle a la iglesia. Y ese es mi deseo. No es criticar, por así decirlo, sino que es animarlo. Animarlo de que busquemos la madurez espiritual día a día. Amén. Y con esto voy a ir terminando. Porque si alcanzamos un nivel de madurez, va a venir a nuestras vidas la fortaleza espiritual que necesitamos. Amén. El crecimiento y el desarrollo que Dios quiere para nosotros. Amén. Porque el Señor me hablaba de esto cuando estábamos adorando. Me decía, la iglesia de los últimos tiempos tiene que estar madura espiritualmente. Amén. Nosotros somos la iglesia de los últimos tiempos. El tiempo se está cortando. Amén. Y debemos estar maduros espiritualmente. ¿Para qué? Para que se nos pueda hablar cosas más avanzadas. Y que podamos entender y podamos ser maestros de otros, como les comentaba antes. Amén. Tenemos que alcanzar la madurez para que pueda ser revelada la palabra. Amén. Los dones van a fluir. Cuando maduremos espiritualmente, los dones van a fluir, los milagros se van a desatar. Amén. La iglesia va a poder subir al siguiente nivel. Amén. Eso es lo que el Señor quiere para nosotros. Así que te insto, iglesia, en esta mañana a que busquemos. Todos somos parte de este cuerpo. Amén. No podemos madurar uno primero, otro después. Tenemos que madurar todos juntos. Amén. Y buscar y estar buscando constantemente la madurez y pidiéndole al Señor que nos dé madurez espiritual para afrontar lo que se viene. Amén. Las cosas buenas y las cosas malas. Porque necesitamos tener madurez para que el Señor nos entregue cosas buenas y también nos haga pasar por el fuego y que podamos subir al siguiente nivel. Amén. Así que deseo, iglesia, que el Señor siga perfeccionándolos día a día. Amén. Que el Señor les bendiga.